En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy domingo 23 de abril del año 2023, tercer domingo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: aclama a Dios, tierra entera. Canten todos un himno a su nombre, denle gracias y alábenlo, aleluya. La primera lectura la tomamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y versículo del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompió las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: ya veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del salmo número 15, y el responsorio nos dice: enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. La segunda lectura la tomamos de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados,
y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un poderoso profeta en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura a que se refiere a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Avanzamos en la Pascua. Ya estamos en el tercer domingo, estamos entrando en la tercera semana y esto nos va acercando cada vez más al tiempo de Pentecostés. Sabemos que ese tiempo de gracia es del que la historia nos está platicando ahorita y de alguna manera nos está llevando para ir propiamente avanzando y entendiendo lo que está sucediendo. Este evangelio ya lo hemos comentado en otras veces. Y aquí lo que cabe rescatar es: qué duros son ustedes de corazón, les dice Jesús a los caminantes de Emaús. Y les hace la narrativa de la historia. Les hace la narrativa de qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que tenía que haber sucedido y cómo sucedieron las cosas. Por eso les dice, y comenzando por Moisés, les explica las Escrituras para que lo pudieran ver y entender. En el caso de la primera lectura, vemos a Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando a los israelitas, con esa fuerza, con esa fortaleza que solo el Espíritu de Dios les da. Y les hace toda una recapitulación de lo sucedido. Ustedes lo crucificaron, ustedes se valieron de los paganos para llevarlo a la muerte, pero Dios Padre, el mismo que lo acreditó para hacer milagros, el mismo que le dio el poder para curar y para sanar y para resucitar muertos, Él fue quien lo resucitó. Él fue quien le dio la vida y Él fue quien el día de hoy sigue presente entre nosotros a través del Espíritu del Padre. Él sigue con nosotros. Él sigue caminando con nosotros.
Por eso, en esta segunda lectura, Pedro, que vuelve a tomar la palabra otra vez, nos dice: ustedes llaman Padre a Dios que juzga imparcialmente. Eso es con lo que esperamos. ¿Y cómo es que toma nuestra fe? ¿Cómo es que a partir de nuestra fe estéril, porque aquí lo dice, ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con tesoros efímeros, sino con la sangre preciosa y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Seguimos avanzando en esta tercera semana, seguimos avanzando hacia Pentecostés, hacia el encuentro con la promesa de Jesús, que es a su vez la promesa del Padre. El encuentro con el Espíritu de Dios, el encuentro con el Espíritu Santo. Por eso, al final de esta segunda lectura, que es la tomada de la primera carta de Pedro, nos dice: por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Hermanos, el Señor nos está dando la gratuidad de su Espíritu, nos está dando la fortaleza de su Espíritu. Entendamos cómo estas lecturas nos están llevando al encuentro con Jesús. La oración colecta, hoy domingo 23 de abril del año 2023, tercer domingo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.